Que Dios nos siga bendiciendo en esta tarde. Hermanos, hoy predicaremos sobre el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Y este mensaje, como le hemos venido diciendo, fue escrito y enviado por el apóstol Juan a los hermanos en Laodicea para que esta iglesia supiera lo que Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor y Salvador, dice y aconseja a esta iglesia de las 7, la última, que recibe el mensaje de Jesucristo. Vamos a ver 4 puntos que tiene el mensaje de Jesús a la Odisea. En primer lugar, veremos la presentación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, la amonestación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. En tercero, veremos la exhortación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y por último, cuarto lugar, la apelación y la promesa de Cristo a la iglesia de la Odisea. Siempre aclaramos, queridos hermanos, que este mensaje, como lo demás a cada una de las iglesias, ha sido inspirado, pero también canonizado, ha sido preservado. Quiere decir que esta carta no solamente se leyó en el siglo I, sino que ha sido guardado por el Espíritu Santo para que nos llegue a nosotros hoy, procurando que hoy seamos nosotros bendecidos, hechos bienaventurados como aquellos hermanos de la Odisea en el siglo I. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo a cada una de las iglesias, el que tenga oído obediente para oír, escuche hoy, en este momento, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que oigamos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre amado, que nos bendiga con tu palabra. Que tu palabra buena, guiada por el Espíritu Santo, sea escuchada y obedecida. Queremos, Padre, pedirte y suplicarte en el nombre de Cristo que todo cuanto el Espíritu de Dios quiere hablar a esta iglesia, que lo que tienen oído para oír la voz del Espíritu Santo, la podamos oír. Y que esta voz que nos habla, podamos en obediencia oírla y obedecerla. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, a todos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siempre que Jesús le habla a cada una de las 7 iglesias, lo primero que hace es presentarse a ella. Y se presenta con una serie de títulos, nombres y cualidades. En este caso, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en los versos 14 al 22, en el verso 14 Jesús se presenta con 3 títulos. En primer lugar, dice el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se presenta como el amén. Es decir, que Jesucristo es el que asegura, afirma, sustenta. Este amén quiere decir que Cristo todo lo que dice,
todo lo que habla, todo lo que sale de su boca, tiene su propia firma diciendo esto que se ha dicho, que Dios ha dicho, así será. Amén. Eso es lo que quiere decir el Señor. La aparición de Cristo a la iglesia es confirmando que toda palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir, porque Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Y no solamente en su misión salvadora, también en su misión como buen pastor. Toda palabra de Dios a la iglesia se va a cumplir, porque Él es el amén. Que todo cuanto Dios Padre ha dicho, todo cuanto el Espíritu Santo Jesucristo hablará a la iglesia, tiene la firma de Cristo, que así sea, así será. Cristo entonces es el fiel de los pactos, de los decretos, las promesas y las bendiciones que Dios ha expresado en su palabra. Todo pacto, todo decreto, toda promesa, toda bendición se confirma en Cristo, en la iglesia. Él es el así sea. Y Él va a cumplir la palabra de Dios. Él va a cumplir todo decreto. Él va a cumplir toda promesa. Por eso podemos confiar en toda palabra que sale de la boca de Dios. La podemos confiar porque Cristo es el amén, el que va a confirmar esa palabra, el que es fiel para cumplirla. La iglesia en Cristo puede confiar con toda certeza que toda promesa, todo decreto, toda palabra que haya salido de la boca de Dios se va a cumplir en la iglesia. No dudes, hermano, que así será. No solamente es el amén. Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero. Es decir, Jesucristo cuando habla y pronuncia algo, es así, no se puede equivocar, porque ese amén que hará realidad todo lo que sale de la boca de Dios es fiel y es justo, no fiel a nosotros, es fiel a lo que Dios ha dicho. Si Dios le ha dicho a la iglesia, no te dejaré, no te desampararé, eso se va a cumplir. Porque Cristo hará todo lo posible soberanamente de que la palabra de Dios se cumpla en la iglesia. Él es el testigo fiel y esa fidelidad lo lleva a que es así, a una certeza tal que dice verdadero. Fiel a Dios, fiel como testigo de su Padre, fiel. Y así como el Señor en Getsemaní intentó decirle al Padre, pasa de mí esta copa, ahí mismo rectificó como un testigo fiel y verdadero, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y Cristo apareció en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre será hecho porque Cristo no es hombre voluble, hipócrita, que hoy dice una cosa y mañana cambia. No, Él es fiel. No hay cambio ni variación en su alma, ni en su sentir. Esto, hermano, por un lado asegura a la iglesia de que Cristo como testigo y verdadero, testigo fiel y verdadero, todo lo que el Padre ha dicho en su palabra, así será hecho. Eso nos llena de fe, de firmeza, de confianza y de esperanza. Pero al mismo tiempo, todo lo que el Padre ha dicho en sus juicios verdaderos, se va a cumplir también. No solamente Él es fiel, testigo fiel y verdadero para las cosas buenas,
también Él es un testigo fiel y verdadero para todo juicio y de condenación que salga de la boca de Dios. Nadie puede recostarse, por lo cual, en la bondad y en el amor de Dios, no creyendo que su ira y su justicia también va a ser cumplida. Así como Cristo hará lo posible soberanamente de que todo lo que Dios ha dicho así se cumpla. Lo bueno, también Él es fiel y verdadero para que se cumpla sus juicios. Se presentó a la iglesia de la Odisea como el amén. Se presentó a la iglesia de la Odisea como testigo fiel y verdadero. Y se presenta a la iglesia de la Odisea como el principio de la creación de Dios. Con este tercer título, Jesucristo se presenta como la causa de todo cuanto existe. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo lo que Él ha creado, que ha venido de Él, Él también lo sustenta, lo mantiene. Su providencia está activa en todo lo que Él creó. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y por medio de Él subsisten. Y Él no solamente es el creador de los cielos y la tierra, también Él es el creador de la nueva naturaleza. Nosotros en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todos los creyentes en Cristo hemos sido creados de nuevo, por lo cual Él es el creador nuestro. Él es el que nos ha dado esta nueva vida. Él es el que nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha regenerado. A Él sea la gloria. Él es el principio de la creación de Dios. Él ha creado todo, pero también Él mantiene, sostiene, sustenta a la iglesia del Señor. Hermanos, con estos tres títulos, Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo soy el que confirmo toda palabra de Dios, el amén. Yo haré cumplirlo porque soy fiel y verdadero. Y yo sostengo la iglesia. De mí la iglesia se sostiene. Yo la he creado, le he dado vida y yo la mantengo viva. Por lo cual la iglesia depende de Cristo en todo. En el amén, para que todas las promesas del Señor que le ha hecho a la iglesia se cumplan. ¿Quién la hará cumplir? Él. Y podemos confiar que Cristo la hará cumplir, hermanos, porque Él es fiel y verdadero. Y también Él conoce completamente a la Odisea como a nosotros, porque Él nos creó, pero Él nos sostiene. Inmediatamente que el Señor se presenta, pasamos al segundo punto, a la amonestación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. La amonestación lo veremos en los versículos 15 hasta el 19. La primera amonestación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea es amonestarle sobre la condición espiritual de los creyentes en la Odisea. La condición espiritual de los creyentes está claramente descrita en el verso 15, donde el creador de todo le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, te conozco, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá hubiese sido frío o caliente. Cristo está describiendo cuál era la naturaleza, la vida espiritual de la iglesia de la Odisea. Hermanos, si yo interpretase este hebraísmo de frío y caliente
como si estuviera hablando como en el lenguaje dialecto dominicano. Lo que yo conozco cuando utilizamos la palabra frío y caliente es que ni eres una cosa ni eres otra. Aplicada a la vida cristiana, le está diciendo a la iglesia de Laodicea: oye, en cuanto al cristianismo, ni estás vivo, caliente, pero tampoco estás frío, apagado. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo a la iglesia de Laodicea? Está describiendo a una iglesia que claramente la sitúa en un contexto cristiano no existente en la Biblia. Porque la Biblia sí puede describir a un verdadero creyente, espiritualmente hablando, caliente y frío. Pero si ninguna de esas dos cualidades la tiene la iglesia de Laodicea, entonces está en peligro. Porque si ni es frío ni es caliente, la otra descripción no quisiera mencionarla, pero claramente le está diciendo mundana. Y esa mundanalidad es peligrosa, porque si no es una cosa ni otra, entonces es la que no queremos que nos suceda. Le está diciendo: ustedes son tan mundanos igual que los que no conocen a Dios, los que todavía no se han convertido, que todavía no tienen la vida nueva. Todavía Cristo como creador de la iglesia no ha pasado por su corazón. Esto es mucho que decir, hermano. Esta amonestación tuvo que mover el corazón de esta iglesia. Tuvo que despertar a esta iglesia. Porque Cristo, en otra palabra, le está diciendo: en cuanto a la vida del cristiano, tú no eres descrito en ninguno de los dos bandos. La única descripción que es posible para esta iglesia es mundana, que no conoce al Señor. Ahí mismo sigue la amonestación. Ahora Jesucristo amonesta a los creyentes de la Odisea que esa condición espiritual, ni fría ni caliente, entonces es una condición de bajeza espiritual, de tal manera que crea, produce, causa en Cristo repugnancia. Es decir, que Cristo desaprueba esa vida que la iglesia llevaba. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, hermano, para Cristo, un creyente ser tibio entra en el contexto de una persona que en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, lo repugna, lo vomita, lo devuelve hacia atrás. Hermano, toda la descripción que hasta ahora vemos sitúa a la iglesia de la Odisea como una iglesia que verdaderamente Cristo no estaba en ellos. ¿Puede una iglesia del Señor estar en un estado igual, donde el Señor la vomite? Sí, por eso es que está escrita. Por eso el Señor le manda un mensaje a ella. Porque cada una de estas iglesias la podemos ver también en muchas iglesias. Y todas se puede ver en una iglesia, en nosotros. La Odisea puedo ser yo.
La Odisea puede ser usted. Cada uno tenemos que examinarnos. Cada uno tiene que ser responsable de la vida espiritual que lleva. Y ante este mensaje del Señor, con toda humildad y sinceridad, tenemos que preguntarnos: Señor, ¿cuál es el estado espiritual delante de ti? Si no eres frío, si no eres caliente, si eres tibio, el Señor te rechaza, te vomita, te devuelve hacia atrás. Perdonen, esta expresión está fuerte, que no la podemos dejar de aplicar. Ante la certeza, recuerden, el Señor es fiel y verdadero. Por más amor que tenga, por más bondad y gracia que tenga, no puede dejar de hacer lo que la voluntad de Dios le ha señalado, le ha indicado a Cristo. Y el Padre le está diciendo: esa iglesia, devuélvela. Devuélvela, la rechazo. Por más amor que Dios nos tenga, si nuestra vida espiritual no está a la altura de lo que Dios espera de nosotros, va a haber juicio. El Señor nos va a sacar, nos va a abandonar. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos míos, tengamos cuidado si caemos en el pensamiento de Satanás, que muchas veces comenzamos a pensar: ¿de quién o a quién le cabe esto? Esto le cabe a tal hermano, tal hermana. No haga juicio. Examínese usted, pregúntese usted, hable de usted, agarre esta palabra de Jesucristo y diga usted: ¿qué soy yo? ¿Frío o caliente? Y si no soy ninguna de las dos cosas, si soy tibio, el Señor me repugna, me aborrece, me aparta, me abandona. Sigue la amonestación. En tercer lugar, Jesucristo amonesta a los creyentes de la Odisea ante su actitud prepotente, altiva, hipócrita y soberbia, que creían que vivían la vida cristiana. Pero la vida cristiana que ellos tenían era una vida por sus propios esfuerzos, criterios, abandonando a Cristo, el pan de vida, la vid verdadera. Esta iglesia de la Odisea llevaba una vida cristiana inventada por ellos, no según la palabra de Dios, no según la vida del Espíritu Santo. Esta iglesia vivía a su propia suerte, su propio pensamiento, su propia voluntad, tenía su propia agenda, sus propios gustos, sus metas propias. Pero no era la agenda de Dios, no era la agenda de la palabra, no era la agenda de Cristo. Se inventaron un cristianismo lejos del Señor. Y el verso 17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú lo que eres: un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia que aún estando tibia y el Señor rechazándola, oiga, se creían ricos, porque confundieron
la riqueza de su entorno. La ciudad de la Odisea en ese momento estaba en un apogeo cultural y económico como ninguna otra. Y ellos creían que porque tenían buenos trabajos, porque tenían mucho dinero en el banco, porque tenían muchos bienes y mucha grandeza material y humana, ellos se creían que la vida cristiana, como ellos la vivían, de acuerdo a su agenda, a su tiempo, a sus gustos y a su poder humano, estaban bien con Dios. La mundanalidad más grande y agresiva, de los cuales los creyentes, no avisados, confundidos, estamos atados, es creernos que por las bendiciones materiales yo puedo hacer y deshacer con mi vida cristiana, y eso es una vida que le agrada a Dios. Eso es lo que el Señor vomita. Hermanos míos, como la Odisea, podemos estar aquí en Allentown. Dicho sea de paso, Allentown es una ciudad de Pensilvania que está en apogeo. Si usted la mide a tiempos atrás, esto es una ciudad que ha crecido a pasos de gigantes. Ya no es la misma Allentown de antes. Hay más mall, hay más empresas que están entrando. Y gente se está mudando a Allentown de otros estados. Pero ese apogeo económico, si no está a la altura de la voluntad de Dios conforme a lo que Dios quiere, muchos creyentes pueden estar confundidos, creyendo que soy bendecido por Dios, Dios está de acuerdo con mi vida. Pero son creyentes con su propia agenda. Ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para estudiar, leer la Biblia, aplicarla en su casa, no tienen tiempo para ir a la iglesia. Trabajan 7 días de la semana y se sienten bendecidos, enriquecidos. Y son tan orgullosos y prepotentes que cuando uno lo enfrenta con la palabra ante el pecado de trabajar 7 días violando el mandamiento de Dios, tienen el descaro de decirle a uno en la cara: pero ese trabajo me lo dio Dios. Dios me ha bendecido. Cambié el carro, cambié la casa. Mis niños ahora tienen de todo. Le puedo mandar a mi familia, a mi país. Ya estoy construyendo una casa en mi país. Le callan la boca a uno. Eso es lo que estaba sucediendo en la Odisea. Por eso el Señor le dice: oye, tú dices que eres rico y crees que te has enriquecido y que no te hace falta nada, ninguna cosa mía. Ya tú no necesitas orar, no necesitas depender de mí, no necesitas pedirme a mí, no necesitas ir a la iglesia a adorarme, no necesitas salir los sábados a ganar almas. Ya tú no necesitas nada del Espíritu Santo, porque te crees que eres autosuficiente, creando un nuevo cristianismo, porque el verdadero cristianismo es aquel cuya vid verdadera raíz es el pan de vida, y de él dependemos. No hay ningún cristianismo fuera de Cristo y de su palabra. Bueno, pastor, pero es usted que le va a dar leche a los niños. Pastor, es usted que me va a pagar los biles. Es muy bueno subirse en ese púlpito como un día tiraron la crítica contra mí, aunque ya el que me criticaba no está aquí, porque se fue a otra iglesia que no lo critican, ahí lo aplauden. Puede vivir 1 año y 6 meses sin venir a la iglesia
Es verdad, yo no tengo para darle leche ni pagarle los biles. Pero aquel que tú dices que te hizo rico, aquel que tú dices que te ha dado tanto dinero, aquel que tú dices que te ha bendecido, pero como ya tú tienes una agenda propia que no lo adora ni le sirve, aún tiene una teología malvada y pecaminosa y satánica, de que él fue que me bendijo. Ese trabajo de 7 días él me lo dio, gloria a Dios, y yo estoy feliz. Mentira del diablo. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Que ya el Señor te vomitó. Estás solo, abandonado, no está pegado a la raíz que es Cristo, a la vid verdadera, al pan de vida, al buen pastor, a la puerta, al Cordero de Dios, al Verbo de vida, la resurrección y de la vida, por lo cual sin Él nada puedes hacer. Esas riquezas son momentáneas y ese gozo y ese cristianismo inventado está sobre arena. Cuando venga la tempestad de la vida, se tumbará y será ruina tu casa. Y no tenemos que ponerlo escatológicamente como mañana. Es que ya, si esa es la vida nuestra, estamos vomitados. Sigue la amonestación. En cuanto lugar, Jesucristo amonesta a los creyentes de la Odisea a volverse a Cristo. Volver a Cristo, arrepentirse, a depender de todas las ofertas que Cristo hace a los creyentes para vivir vidas con vestimentas que cubran nuestra desnudez pecaminosa, riquezas verdaderas de los lugares celestiales, que recibamos la medicina y la salud para la ceguera espiritual que tiene la Odisea. Verso 18. Por tanto, mire qué amonestación, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Santo el Señor. Alabado sea Dios. Aquí hay hermanos cuya profesión es para estar los 7 días de la semana trabajando, porque tienen una profesión donde tienen que estar apegados a su celular. ¿Y cómo es que esa gente siempre están sirviéndole al Señor en esta iglesia? ¿Cómo lo hacen? Y otros que no tienen que trabajar los 7 días, trabajan los 7 días. Lo que sucede es que no hay ninguna magia. Es que esos hermanos han comprado oro refinado. Esos hermanos no se han dejado maniatar ni confundir por el enemigo. No se han dejado marear por este sistema capitalista que duerme a los creyentes, lo exprime, le saca todo su poder que el Espíritu Santo tiene. Lo hace debilucho, pueriles, y ya no tienen el coraje de ir a Cristo y decirle: Señor, me sostengo en ti, pero este trabajo no lo cojo. Como me dijo una hermana: pastor, me llamaron a un trabajo y fui contenta. Cuando llegué, me dijeron que tenía que trabajar los domingos. Ahí mismo lo dejé. Y si ella creyó que yo le iba a decir: pero mi hermana, ¿cómo usted hace eso? Es una bendición de Dios. No, yo la animé. Gloria a Dios, así mismo. Pastor, ¿y usted le está pagando los biles? No, yo no le estoy pagando nada. Hay otro que se lo está pagando. La vid verdadera, el pan de vida, el que le dijo: yo estaré contigo, confías en mí. El creador, el verdadero, fiel, el amén. Hay que aprender a comprar del Señor.
oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Rico de verdad. Rico no es el que más tiene, rico es el que menos debe. Ahí sí hay riqueza. Como aquel primo del campo que yo le cuento. Oye, un tipo análogo como quiera. Y todavía tú lo ves contando con una cosita. Guardando el dinero debajo del colchón. Chacho, se acuesta como la gallina. Y se levanta también como la gallina. Cuando métanse al soltato. Oye, si ha ido a Santo Domingo, del campo que vive a Santo Domingo, en el año 2 o 3 veces mucho. Lejos. Yo no sé si ahora le llegó la luz, pero en ese tiempo ni luz tenía, electricidad, su casa. Ahora. Nadie lo llamaba para cobrarle. No estaba en el asunto de crédito. Nada de eso, no aparece en ningún sitio. A él le puede mandar la carta y él ni la abre. Oye, este es el siglo. Antes mandaban una carta Rolando Díaz y yo me mataba para verla. Ya yo ni quiero ver la carta que mandan. Y cuando el celular sale el 809 ni lo quiero ver. No me diga nada. La ansiedad, la depresión. Él se le ve la vida. Él es cristiano. Pero el cristianismo de él es felicidad. Es orar, ayunar, cantar, ir a trabajar, venir, criar sus hijos. Y es rico, rico. Esa es la riqueza que el Señor está hablando. Una riqueza espiritual, una riqueza mental, una riqueza corporal y física. Tanto dinero y muriendo de úlcera. Tanto dinero y comiendo por un tubito. No. Compra de mí. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo. La verdadera vida feliz es en Cristo. Que seas rico. Que tenga vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que pueda darte cuenta de la voluntad de Dios, que te puede examinar tu vida y darte cuenta el tiempo en que estás viviendo. Compra de mí para vestirte de tu vergüenza. Esa culpa, ese miedo, esa vergüenza que tenemos por lo mal hecho. Lo único que lo cubre, lo único que lo quita es Cristo. No son los afanes, no es toda la destreza que podamos hacer en este mundo que me va a liberar de la molestia, del miedo, de la vergüenza, de la culpa. Quien me va a liberar de eso es Cristo, que nos va a dar una vestidura blanca. Vestirnos de blanco significa que esas vestimentas que antes teníamos de hojas para tapar el pecado, como quiera el pecado se veía. Vivíamos vidas hipócritas, con máscara, buena vestimenta, pero con un corazón roto, herido por la vergüenza del pecado. El Señor está diciendo, ven, yo te voy a dar una vestimenta para que te tape totalmente tu maldad. Alabado sea el Señor. Eso solamente lo hace Cristo, gloria a Dios. Y uno ve ese hermano, esa hermana feliz y contento, porque ha sido vestida de blanco, ha sido vestido de blanco. El Señor lo hace. Y es una amonestación, compra de mí estas cosas, ven a buscarla, porque era una iglesia que estaba viviendo lejos de Dios. Por última amonestación,
Jesucristo amonesta a los creyentes de la Odisea, reprendiéndolo a volver a Dios arrepentido. Porque Dios, a quien ama, castiga. Así pues es necesario volvernos a nuestro amante Dios con humildad, confesando nuestros pecados. El verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La amonestación es clara. La amonestación es clara. Yo, Jehová, castigo a todos los hijos que yo amo. Por lo cual, si sabes, reconoces y admite lo que estoy diciendo, la vida mundana que lleva, alejada de mí, sé humilde y ven. Recibes el castigo, pero te voy a castigar con amor. Te voy a reprender con amor. Y ese amor no es para hacer escándalo. No es para humillarte, para que todo el mundo te critique. No, ese castigo es para quitarte esa maldad, esa mundanalidad. Te voy a purificar porque te amo. Por lo cual, ten temor, sé celoso y ven arrepentido. Muchos de nosotros no queremos acercarnos al Señor así como nos está amonestando, porque no queremos ser castigados por Dios. Pero corremos la desdicha de ser castigado en el infierno con Satanás. Corremos la desdicha de ser castigado en el mundo. Corremos la desdicha de ser burlado y puesto en afrenta en la sociedad en que vivimos. ¿A quién debemos escoger? ¿El castigo del mundo, que no hay misericordia, que no es para disciplinarnos ni corregirnos, donde seremos burlados? O ir humildemente al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, la Odisea. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Haz de mí lo que tú quieras. Y lo único que quiere Dios de su iglesia es limpiarla, santificarla y hacerla feliz, como es su propósito. Alabado sea el Señor. No te detenga, mi hermano, mi hermana. Si el Señor ha hablado a tu vida, ven, ven. Después de la amonestación, el Señor pasa a exhortarle. La exhortación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. El verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Con quién está hablando el Señor? Con una iglesia. La iglesia de la Odisea. Por lo cual este verso no es un versículo hablándole a los mundanos, a los impíos, a los que no conocen al Señor. No, es a la iglesia. El Señor le está diciendo a la iglesia: yo estoy a la puerta y estoy llamándote. Estoy llamando a la iglesia de la Odisea. Con este mensaje estoy dando un llamado. De todos los de la Odisea, si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en ese. Cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor, cuando Juan vio la visión, dice la visión que vio Juan,
que Juan vio de Cristo, que Cristo estaba rodeado de 7 candeleros. El Señor estaba en el medio de la iglesia, como soberano cabeza, dirigiéndola y cuidando todas las iglesias. Pero esta iglesia de la Odisea, el Señor no está dentro. ¿Sabe dónde está? Fuera. Una iglesia sin Cristo, una iglesia anémica, donde no hay vida, donde no hay poder, donde no hay gozo, donde no hay realidad de vida cristiana. Una iglesia que Cristo no es el centro, no está la presencia de Dios, por lo cual no hay salvación, no hay vida eterna. Una iglesia sin Cristo en el medio es una iglesia de mucha mundanalidad, de mucha carnalidad, de muchos pecados. Una iglesia sin Cristo en el medio es cualquier cosa, pero no es iglesia. Una iglesia donde Cristo está fuera es una iglesia que por más esfuerzo que haga, por más predicación de la palabra que haya, por más adoración y alabanza, por más obras de evangelística que hagamos, no va a haber vida. ¿Por qué? Porque Cristo no está en el centro. Y el dueño de la iglesia es Cristo. Y sin Él nada puede hacer la iglesia. Y cuando se escribió esta carta, claramente el Señor le dice: yo estoy a la puerta. Y esto es un acto de misericordia, porque verdaderamente es una iglesia de Cristo. Pero esa iglesia, aún siendo de Cristo, Cristo está fuera. Por su hipocresía, su abandono de Dios y su palabra, por vivir vidas sin el Espíritu Santo. Eran hermanos y hermanas que querían vivir vida cristiana según su mente, un cristianismo inventado por ellos. El cristianismo moderno de ahora, donde no hay un devocional personal, donde no hay un amor por la palabra, donde no hay una oración personal hablando con Dios todos los días, donde no ayuna, donde nada el cristiano, nada de eso hace. No le sirve a Dios, no adora a Dios, no cumple su palabra, no ofrenda, no diezma, no gana alma, nada, no va a la iglesia. Un cristiano sin responsabilidad. Un cristiano sin compromiso. Un cristiano que asiste a una iglesia para que lo vean o para que digan que no va. Esta es la iglesia de la Odisea. Cristo está afuera. Y estar Cristo afuera no significa no significa únicamente que no está en los cultos de la Odisea, que no está en los cultos de la Odisea, no. Es que tampoco está en la casa de cada uno de los hermanos. Tampoco está en su corazón. No es Señor de su vida. No es el Rey de su vida. No es el pan de vida. No es la vida verdadera. Cristo no está con ninguno de esos hermanos de la Odisea. Está fuera. Significa que la iglesia es un caos. La casa de cada uno de ellos es un caos. Su matrimonio es un caos. Su familia es un caos. No hay estabilidad, no hay amor, no hay gozo. Y lo peor, que la Odisea se creía enriquecida. Esta exhortación que está haciendo el Señor es un acto de misericordia. Es dándole una oportunidad a la Odisea. Es diciéndole: mira la Odisea, yo estoy fuera. Y te estoy tocando.
Estoy tocando a cada uno de los hermanos y hermanas de la Odisea. Y le estoy haciendo un llamado. Y el llamado que le estoy haciendo es cada uno personal, voluntariamente, reconociendo que estamos mal delante del Señor. Abre tu corazón. Arrepiéntete. Humildemente reconoce la vida cristiana que está llevando. Humíllate. Oh, mi hermano, yo creo que si la iglesia de la Odisea escuchare este llamado, va a pasar lo que dice el Antiguo Testamento. Si oyeren, si se arrepintiera, yo volveré, lo sanaré, lo bendeciré. Si mi pueblo clama, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro, yo volveré a ellos. Lo voy a sanar, lo voy a bendecir. La iglesia será floreciente, gozosa, robusta, firme. Las casas nuestras también, nuestros hijos, nuestras hijas, el matrimonio, la familia. Todo se va a cambiar. La decisión por lo cual es cada uno. Este mensaje, cuando se leyó en la Odisea, es un llamado que el Señor estaba haciendo a cada uno en particular. Rolando no debe de pensar en ustedes. Yo tengo que pensar en que el llamado Dios me lo está haciendo a mí. Dios me está diciendo, ¿qué vas a hacer, Rolando? ¿Me quedaré fuera? ¿Seguirás tú una vida según tus fuerzas, según los poderes que dices tú tener, según las riquezas que tú dices que ya no necesita de mí? ¿O va a volver arrepentido? Oh, mi hermano. Y ahora pasamos a las promesas y la apelación. Dice el verso 21 claramente: el que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Gloria a Dios. Al que venciere. Después de la amonestación, la exhortación es: abre la puerta. ¿Quiénes son los vencedores? Los que reciban la amonestación, se arrepientan y abran la puerta. Se atrevan a tener una experiencia con el Señor, confesando sus pecados, humillándose ante Dios, siendo verdaderos delante del Señor y decirle: Señor, abro mi puerta porque yo te necesito. Abro mi puerta porque estoy en pecado, necesito tu perdón y tu limpieza. Abro mi puerta porque no tengo fuerzas para seguir adelante. Abro mi puerta porque estoy en destrucción, en crisis espiritual. Ya no siento ese gozo que sentía antes. Todo me va mal. Pretendo, disimulo. Tengo máscara delante de la gente de que todo me va bien y es mentira, Señor. ¿Quiénes son los vencedores? Los que arrepentidos abren su puerta y le dicen: Señor, entra. ¿Y qué el Señor va a hacer? Lo va a coronar de gloria. La meta más grande que un creyente puede recibir es tener un estatus espiritual con el Padre Dios por medio de Cristo. Alabado sea el Señor. Te sentaré en tronos, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Ya no seremos cola. Ya no estaremos con una vida espiritual tibia. Seremos reyes y sacerdotes. No mañana, hoy. Todo va a cambiar si abre la puerta.
a este arrepentido que ha de vencer, el Señor hará de él un verdadero rey en un trono de gracia, un trono de victoria, un trono que ha salido para vencer. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la promesa? Esta. ¿Cuál es la apelación? El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Señor apela a los oídos obedientes. El Señor apela a los creyentes que arrepentidos compran oro fino, medicina para ver con sus ojos. Eso es lo que dice el Señor. Apela al creyente obediente. Apela al creyente que oyendo este mensaje le dice: Señor, aquí estoy. Quiero vivir según tú. Necesito tu vida. Necesito tu vida. Necesito tu Santo Espíritu. Me humillo, me someto. Perdóname, Señor. He estado viviendo una vida conforme a mi mente. Ahora quiero vivir una vida conforme a tu palabra. Quiero vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Quiero vivir una vida dependiendo de ti, Jesús. Todo ha de cambiar. Será sentado en un trono. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido predicada. El Espíritu Santo ha hablado. Y muchos hemos sido despertados por tu palabra. Tu palabra nos ha redarguido, nos ha corregido y nos ha instruido en justicia. Nos ha enseñado que el único camino que nos va a salvar es volver al Señor, arrepentidos. Por lo cual, Padre, aquí estamos. Un grupo de hermanos y hermanas que, habiendo oído tu voz, estamos delante de ti, arrepentidos. Perdónanos, Señor. Entra a nuestra casa, entra a nuestra iglesia, entra en nuestra vida y toma el control total. Nuestra desobediencia ha hecho que el Espíritu Santo se apague. Nuestra desobediencia ha hecho que tú te enojes y desapruebes todo vomitándonos. Perdónanos, Señor. Aquí estamos y queremos ir a ti humildemente, y tú puedes hacer con nosotros tal como tú quieras, y sabemos que lo que tú hagas con tus hijos será por amor. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.